Listo, perfecto. Vamos a dar inicio a la clase 07. Estas son una serie de clases, son 12 clases que se ha organizado. La intención es dar 4 clases al mes, pero a veces por temas de trabajo no lo puedo cumplir, pero sin problema lo vamos dejando para la siguiente semana. Son 12 clases de 1 hora, hora y media, y aquí lo que estamos trasladando es la experiencia, el expertise, el bagaje, como se dice, de los años que he estado yo pues inmerso en el montaje de subestaciones, ya un poco más de 30 años, entre Perú, España, estuve por México también, conozco por la zona de Brasil, Argentina, algunos sitios donde en Panamá se llevó un proyecto, perdón, en Panamá se llevó un proyecto también así de sistema de almacenamiento, así que hay bastante información sobre todo de la forma de cómo llevan los proyectos los distintos profesionales, ¿no? Tanto en la parte de gerencia como en la parte operativa. Yo he estado entre gerencia, entre construcción, bueno, he empezado también mi labor como montajista, iniciando pues desde la etapa de ayudante, pues, ¿no? De aspirante, de ahí de practicante, ¿no? A la edad de 19 años. Entonces, la idea, pues, personal y del equipo de nosotros, ¿no? De Aranda Investigación y Desarrollo, es poder trasladar, ¿no? Toda la información que hemos podido adquirir con los años estando, pues, ejecutando los proyectos de subestaciones, que se compartía también con montaje de parques eólicos y parques solares, termoeléctricas, hidroeléctricas, térmicas, y bueno, sector minero también, ¿no? Industrial. Así que esa es la intención de dar estos cursos, ¿no? Poder aportar con ustedes, jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Yo siempre digo, estoy ya con mucha juventud acumulada, ¿no? He pasado la barrera de no del sonido, sino de los 50 años, así que, pero seguimos en el aprendizaje, ¿no? Yo, como siempre he dicho, pienso que vamos a seguir aprendiendo hasta el final de nuestros días aquí en esta vida que nos ha tocado, ¿no? Así que siempre vamos a seguir aprendiendo, no todos somos conocedores, no sabemos todo, ¿no? Siempre uno inclusive puede aprender de una persona practicante que recién ingresa, puede venir con una información clave, ¿no? Con la tecnología en tiempo real, ¿no? Ahora que ya se utiliza la inteligencia artificial, podemos contactarnos a nivel mundial sin problemas, ¿no? Por los medios de comunicación. Podemos solicitar una consulta a un amigo que está en Holanda, que está en Portugal, Italia, en Rusia, inmediatamente pues te pueden mandar las fotos y consultas también, que es en mi caso, ¿no? Que tengo bastante amistad dispersa ahí por todo el mundo. Bien, ese es el objetivo. El tema de hoy es hablar acerca de los transformadores de medida y de protección. Los relés lo vamos a repasar porque lo hablamos en la semana o en la clase anterior, en la clase 6, hablamos un poco sobre la historia del relé, pero ahora lo vamos a repasar quizás en 5 o 10 minutos, ¿no? Pero nos queremos centrar un poco en estos soldaditos pequeños, ¿no? Estos pequeños suministros en el caso de media y baja, y en estos pequeños o grandes soldados en el caso de alta, ¿no? Porque los trafos de tensión o los trafos de corriente o los trafos combinados, su tamaño va a depender del nivel de tensión, ¿no? Y esto debido también por el nivel de aislamiento, por el nivel de seguridad, ¿no? En media tensión, un trafito de medida puede ser tan pequeño, ¿no? De 30 a 40 centímetros, puede pesar quizás 40 kilos, pero entra en sus estaciones pues, de alta tensión o extra alta tensión, un trafo de tensión puede medir hasta 3 metros, 4 metros, ¿no? Y el peso, pues ni hablar, ¿no? Más de 300 kilos de peso, que la maniobra de instalación pues se hace con grúa. Y así que nos vamos a centrar en estos elementos muy importantes, ¿no? Como son los trafos de medida y protección, refiriéndonos a los trafos de corriente y los trafos de potencial, ¿no? Pues el TP es de potencial, o también le decimos el TT, que es el trafo de tensión. ¿Ya? El objetivo
comprender cómo funciona, o sea, cómo se involucra estos equipos dentro de la subestación, ¿no? ¿Cuál es su papel tan importante, ¿no? Directa con la protección y también con la medición. La frase de esta noche es: en el mundo de la alta tensión, no podemos gestionar lo que no podemos medir. Los transformadores de medida son los ojos y los oídos del sistema eléctrico. Bien, vamos a hacer un repaso breve sobre los relés. Ya, como les digo, nuestra intención es entrar un poquito a ver lo que son los trafos de tensión y de corriente, ¿ya? Habíamos empezado en la clase anterior tratando de buscar una relación, ¿no? En estos equipos, en esta línea de vida, de alguna forma tienen relación porque todos estos equipos, el relé, el interruptor de caja moldeada, el termomagnético domiciliario industrial o la llave cuchilla que en algunas casas hemos tenido. Yo como les digo, yo empecé mi labor eléctrica cambiando estas llaves cuchillas. Pero de todo esto, en la línea de tiempo, pues y de acuerdo al mercado, al sector, pues van cambiando, pero tienen una finalidad, tienen algo común, que es proteger la vida de las personas primero. Y, claro, también proteger el propio equipo o el sistema, ¿no? Pues llámese transformadores, generadores, grupos, o todo el sistema de embarrado, ¿no? O dar confiabilidad al sistema eléctrico, ¿no? Entonces, por ahí hay una línea de vida de estos equipos y lo estuvimos viendo en la clase anterior. Y estos relés, pues antes de que se compren, antes de que se instalen, antes de que se hagan los ajustes, las pruebas, siempre tienen que estar respaldados pues, por un estudio de protección, ¿no? Si no tenemos el estudio de protección realizado con tiempo, pues es un poco complicado que entremos a comisionar si no tenemos estos datos de partida, ¿no? Tan importantes para que un sistema sea confiable. Entonces, el estudio de protección lo que hace es analizar técnicamente, detectar fallas, aislar la zona afectada y mantener la continuidad del servicio, ¿no? Eso es lo importante, de la continuidad del servicio, ¿no? Debe garantizar, uno, ¿no? En primer lugar, la seguridad de las personas, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo recordamos el siniestro que ocurrió, ¿no? Con el cable de alta tensión, ¿sí? Que cayó, o media tensión, que cayó en el puente de Arequipa y mató a más de 30, 40 personas, ¿no? Entonces, por eso los relés de protección son muy importantes, pero no solamente es el relé, sino todo el conjunto, toda la cadena, ¿no? Desde que viene desde la red de media a alta tensión, desde los trafos de señales, ¿no? Combinados, corriente, de tensión, el cableado en sí, ¿no? Y la instalación del relé y dentro del relé el ajuste adecuado, ¿no? O sea, realmente es una cadena, no es solamente el relé, ¿no? El relé es algo inerte y nosotros le tenemos que colocar un ajuste adecuado. Por eso es importante el estudio de protección, ¿no? Tiene que ser selectivo, tiene que ser rápido, ¿no? O sea, bueno, el relé por sí es rápido, ¿no? Pero se suma los tiempos de respuesta, la distancia que hay, ¿no? El tiempo de respuesta de la bobina de disparo también del interruptor, el tiempo de procesamiento del relé para poder procesar la señal que viene también 50 metros más allá en el patio de llaves, ¿no? El trafo de tensión o el trafo de corriente le manda la señal de falla, ¿no? Entonces es un proceso, entonces tiene que ser rápido, ¿no? Bueno, siempre en protección pues siempre se busca que sea menor a 100 milisegundos, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Yo no soy experto en protecciones, pero he participado, ¿no? He participado en ajustes, en algunas pruebas, ¿no? Y por ahí siempre también revisando algunos diseños y coordinación, selectividad y todas esas cosas, ¿no? Así que por eso es importante el estudio de protección. ¿Y qué necesitamos para poder realizar el estudio? Pues cosas puntuales, ¿no? El nivel de tensión, la potencia instalada y la potencia de cortocircuito en el punto de conexión. Fíjese lo importante. Y también identificar si mi sistema forma parte
de una generación. De repente, si estoy pegado a la generación y es una generación muy pequeña, pues la corriente de cortocircuito puede ser muy pequeña. O si estoy conectado al sistema interconectado nacional del Perú, pues la corriente de cortocircuito puede estar por encima, pues, de los 20 kiloamperios o más, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar. Pero ahora, bueno, hay diferentes software y especialistas muy buenos, pues, que con conocimiento, que con el manejo del software, dando los inputs adecuados, pues pueden generar un estudio completo, ¿no? De protecciones, ¿no? Así que los resultados del estudio de cortocircuito es ajustar protecciones, ¿no? Y para eso necesitas corriente de cortocircuito máxima, corriente de cortocircuito mínima, corriente de falla a tierra. Esto normalmente, pues, para dimensionar la malla de tierra, ¿no? Cuando uno dimensiona la malla de tierra, no utilizas como dato la corriente de cortocircuito trifásica ni bifásica, ¿no? Del sistema, sino que utilizas como dato la corriente de falla a tierra, ¿no? Entonces, normalmente, pues, eso se reparte, ¿no? Puede estar un 40% por ahí, ¿no? Por eso detectan la corriente de cortocircuito bifásica, que es lo común, y de ahí, pues, qué porcentaje se va a la tierra, ¿no? Entonces yo he visto que los diseñadores cogen, pues, un 40%, ¿no? Así que también ese dato también es importante conocerlo. Bien, entonces vamos a seguir. Este es un repaso de lo que hicimos la clase anterior. Aquí en esta hoja estamos con los, se podría decir, con los códigos que se usan en protección, ¿no? Yo cuando ingresé al mundo de las subestaciones, yo tenía pues 19 años, bastante joven, ¿no? Y no entendía muy bien los códigos y dónde salían los códigos. En ese tiempo pues no había internet, no había nada, estoy hablando hace más de 30 años. Y yo me iba al instituto, a la José Pardo, donde yo soy egresado, y empezaba a buscar en las librerías, ¿no? En los libros, ahí en la biblioteca, qué cosa es, ¿no? Y por ahí, pues, resulta que son códigos a nivel mundial, ¿no? Por eso que una protección diferencial de transformadores es una función 87T, pero también existe la protección de líneas, ¿no? Que es el 87L, ¿no? El que está más abajo, diferencial de líneas. O sea, que son códigos que se colocan para abreviar también, ¿no? La nomenclatura en los relés, ¿no? Ahí les dejo. Recuerden que toda esta información se comparte en el Drive, ¿no? Tenemos la función 87, la 5051, 50N, 51N, ajustado instantáneo, ¿no? La protección térmica. Y también hay un relé bucol, ¿no? Que es en transformadores, ¿no? Hay una historia bastante curiosa. Bueno, yo tengo un video también en YouTube sobre cómo se rompió un relé bucol, ¿no? Pero empiezo con la historia de su creador, ¿no? Es una historia bastante curiosa, un alemán. Y así, bueno, aquí tenemos protección de barra, 87B, y otras protecciones contra sobretensiones, ¿no? Como para rayo y descargadores de sobretensión. Bueno, esto, como les digo, les voy a dejar ahí en el Drive. Hablamos también sobre la línea evolutiva de los relés, ¿no? Empezando con electromecánico, estático, digital, y ahora inteligente, ¿no? Yo he tenido la suerte, ¿no? De cambiar equipos electromecánicos, donde tú podías ver toda la ingeniería, cómo es que las bobinitas de corriente, las bobinitas de tensión, los selectores, los contactores, los relays, o sea, en relés electromecánicos se podía ver realmente la inventiva, ¿no? La creatividad de los profesionales, ¿no? Bueno, luego cambiamos esos relés. Ya no pasé por relés estático de frente, nos pasamos a relés digital, recuerdo, ¿no? Estamos hablando en el año 95, 94, 95, 96, por ahí, ¿no? Después de la privatización de Electrolima, que se independizó en Luz del Sur y en Edelnor, recuerdo, ¿no? Y al independizarse, pues también Electrolima tuvo que separar la gente, profesionales para el sur, profesionales para el norte, y pudimos rápidamente entrar como ayudantes a este mundo de subestaciones, ¿no? Una gran suerte que pude tener gracias a la ayuda de un compañero de estudios que me llamó para que sea su calichín, su chulillo, ¿no? Su cholo power, como se dice, su ayudante. Entonces yo iba y hacía lo que él me pedía, ¿no? O sea, hay que limpiar, hay que desconectar, hay que revisar, hay que medir. O sea, yo pues ahí, como decimos aquí en el Perú, pues era el cholo power de mi amigo, que él era supervisor ya. Entonces tuve oportunidad de cambiar estos relés, sacando
relés muy grandes en los tableros y tuvimos que soldar planchas porque el nuevo relé pues era muy pequeñito, ¿no? 5 veces más pequeño que los relés electromecánicos, ¿no? Yo aquí en mi casa tengo, tengo un relé, no es electromecánico, creo que tengo un estático digital, obsequio de un ingeniero que como ya prácticamente se desmantelaba, pues me dijo, Guillermo, llévate esto de aquí a ver si te sirve para hacer algo. Y por aquí tengo, hay dos relés, un relé homopolar, recuerdo, y un relé de sobretensión, ¿no? Curioso. En algún momento le tomaré la foto también. Bien, entonces también hablamos de las mediciones, ¿no? La importancia de por qué medir, ¿no? Se necesita saber cuánta energía consume un usuario para poder facturar y poder controlar pérdidas. Pero la medición, como dice aquí, nace eh, por razones técnicas, pero también por razones económicas, ¿no? Entonces, lo importante de contar con un medidor que cumpla todas las expectativas, ¿no? En una subestación moderna podemos medir tensión, corriente, potencia activa, reactiva, factor de potencia, energía, demanda máxima, armónicos, frecuencia, eventos, ¿no? Todo eso. Ahora estos medidores ya hacen análisis de red, o sea, es impresionante con la tecnología que ha crecido, ¿no? Aquí una especie de un trifilar, recuerden, trifilar, porque son 3 líneas, L1, L2, L3, RST, ¿no? Entonces aquí un trifilar, tenemos la instalación de 3 transformadores, en este caso está en paralelo con respecto a tierra, la simbología de tierra correcta, son 3 líneas, yo a veces veo pintado 5 o 6, eso no cumple la normativa de simbología, pero aquí está correcto, los trafos de tensión y luego el trafito de tensión, ¿no? Uno se va, este es el punto de tierra porque es el común, ve cómo se puentea, ¿ves? Y se va a tierra. Y la fase viva se va primero a un termomagnético. Fíjense que tiene un cuadradito. Este cuadradito es el símbolo de la protección magnética. La magnética se refiere a la protección de cortocircuitos. Y el otro que está así medio circular, ¿no? Ahí no veo mi cursor aquí, una bolita, es la protección térmica, ¿no? Que tiene que ver con la sobrecarga de la red. Entonces pasa por un termomagnético y luego pasa unas borneras de prueba y luego se derivan. En este caso pasan a este medidor y la otra, el otro pasa al relé. Este no es una práctica buena, lo comenté. Es preferible tener interruptores tanto para medición y tanto para protección, ¿no? Pero bueno, Schneider, lo digo sin miedo, ¿no? Schneider tiene como estándar un solo intermagnético para las 2 tensiones de protección y medición. Yo siempre recomiendo independizarlo, ¿no? Porque yo quiero medir, quiero probar mi medidor, tengo que bajar la llave del termomagnético y si comparte con la protección, pues voy a bajar la llave y en algunos casos los especialistas se olvidan de configurar, ¿no? Que se tiene que bloquear ante una maniobra solamente de interrupción en el control para que el relé no piense pues que se ha ido la energía en alta, en media, ¿no? Entonces, a veces los especialistas se olvidan de bloquear eso y tú bajas la llave pensando que vas a probar tu medidor y total te sacas, te sacas la línea, el alimentador, ¿no? Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Bien, y aquí pues los trafos de corriente. Aquí, bueno, son 2 juegos de trafo de corriente, uno ¿ya? Para la protección y uno para la medición, ¿ya? Aquí es un trafito con su núcleo, un solo núcleo, y es otro trafito con su otro núcleo, ¿ya? Hay trafos que tienen doble núcleo también, ¿no? O sea, un solo transformador y tiene doble núcleo, hasta 3 núcleos he visto yo, hasta 4, pero sin temor a equivocarme, ¿ya? Pero de ahí sale pues las señales de corriente, ¿no? De esto es lo que vamos a hablar nosotros, de estos trafitos de tensión y de estos trafitos de corriente. Ese es el tema puntual de esta clase 07 de esta noche, ¿ya? La línea evolutiva de los medidores, igual, mira, electromecánico, electrónico, digital e inteligente, ¿no? De 2005 hasta la actualidad. Ya, o sea, es igual, se los dejo ahí para que lo repasen, ahí están las fechas. Siempre he dicho de que ahí, en donde estés, siempre es bueno conocer la historia de los equipos, ¿no? Tú entras a un patio de llaves, te encuentras con un seccionador, te encuentras con un interruptor, te encuentras con un transformador,
Vete a ver las placas en lo posible. Si puede ver las placas, genial. Un trafo de potencia, ¿no? Yo cuando ingresé al mundo de las subestaciones, corría a mirar la placa porque me emocionaba, porque era como una partida de nacimiento. Yo he podido ver, ¿no? Con mis propios ojos, como se dice, transformadores del año 1920 funcionando en el año 1994-95. Era una barbaridad. Ese transformador seguía funcionando, ¿no? Transformador de aceite, claro. El transformador es estático, no hay parte rotativa, no hay desgaste. Lo único que se deteriora pues es el aceite, ¿no? Que es el dieléctrico, ¿no? Y también sirve para aislar, ayudar a que se enfríe. Entonces el aceite sí, yo he visto que lo cambiaban, lo retiraban, ¿no? Pero la carcasa, la cuba, eh, todo el tema de ventiladores que también lo cambiarían, pero la cuba en sí, el tanque de expansión, todo se mantenía, ¿no? O sea, mira, imagínense, entonces, en lo posible, si es que pueden entrar a una subestación y se acercan a los equipos, verifiquen las placas y quédense grabados las marcas, porque hay marcas que ya no existen, ¿no? Aquí en el Perú todavía hay instalaciones donde hay seccionadores, interruptores con marcas que ya no existen. ¿Ya? Entonces yo recuerdo haber visto un seccionador en un patio de llave de Cajamarquilla, acá por Lima, y ese seccionador era tan antiguo que la marca ya no existía, pero me fui emocionado buscando la marca y le busqué la historia. No recuerdo ahorita la marca, pero la historia decía que esa marca, antes de vender suministros eléctricos, vendía cerámicas, ¿no? En España. No, imagínense la historia, o sea, es alucinante poder entender, ¿no? A estos emprendedores, estos empresarios, ¿no? De cómo van transformando también de negocio, ¿no? Bien, aquí estamos ya ingresando lo que es el transformador, ¿no? De potencial o de tensión. De este tamaño son para media tensión, mira, son chiquitos, ¿no? Este es el transformador de intensidad, ¿ya? Son pequeños, como les digo, de acuerdo, puede ser para 10 kV, 13, para 22.9, hasta 30 kV he visto, ¿no? Pero después a partir de 60 ya empieza a ser un poco más grandes, ¿no? Más grandes y pesados. Aquí, mira, fíjense, están los transformadores, ¿no? El motivo de esta clase, ya son más grandes, ¿no? Fíjense, mira, aquí, este que está a la izquierda es el trafo de corriente, ¿no? Porque, mira, está en serie, entra el tubo o la fase y sale por aquí, ¿no? Entonces, como entra y sale, es un trafo de corriente. Mientras este no entra y sale, solamente tiene una borna en la parte de arriba, ¿ya? Y la referencia es aquí, en la parte de abajo, el punto a tierra. Entonces, aquí está la fase y aquí está la tierra. Entonces, ya tiene dos puntos de referencia para poder hacer la conversión, ¿no? Entonces, es lo que vimos aquí. Fíjense, ¿ve? El trafo, ahí está el punto del transformador y la otra referencia es la tierra, ¿no? Aquí el símbolo es de tierra, ¿no? Pero a veces nosotros nos equivocamos. Si pensamos que está conectado a la estructura, ya no sería tierra, sería masa. Pero acá lo importante es que tiene que ir un cable desnudo, de cobre desnudo, ¿no? Hacia la malla. Entonces ya estamos hablando de tierra, no de masa. Ya, historia de los transformadores, mira, fíjense que estamos hablando pues ya del siglo XIX, ¿no? Cuando empezaron los sistemas eléctricos. Acá dice aparecen entre el año 1900 y 1920, pero eso habrán sido los transformadores para instrumentar. Pero la historia del transformador empieza en 1860, 1880, porque con estos transformadores luego pues empieza la guerra de las corrientes, ¿no? Entre Edison y Tesla. Entonces, bueno, aquí hace referencia a los transformadores de medición, ¿no? Para poder conectar instrumentos, ¿no? Y transformadores de medida sobre todo, ¿no? Desarrollan para protección, para medición, para seguridad. Bien, aquí está, mira, uno de los baluartes, ¿no? De lo que es en los transformadores, ¿no? Que se lo entendía por el medio de la inducción, ¿no? Quien no ha estudiado a Michael Faraday. Mira, y mira, fíjense, en 1831, ¿no? Construyó el primer prototipo con dos bobinas enrolladas en un anillo de hierro. Fíjense el anillo de hierro. Al variar la corriente en una bobina, o sea, aquí o acá, se inducía una corriente en la otra, ¿no? O sea, fíjense, acá
lo que se estaba ocurriendo es que podías variar la corriente y luego se generaba un flujo. El flujo caminaba por la estructura de hierro. Ahora el flujo estaba cortando las bobinas, las espiras, y en las espiras empezaba a generarse o se inducía una corriente eléctrica con un potencial, ¿no? Miren, fíjense, del año 1831. Aquí la línea de evolución de los transformadores. Aquí está, 1890, transformadores, fíjense, ¿no? Cómo es la tecnología. Mira, esta figurita lo he sacado de la IA también, ¿ah? O sea, yo le escribí, oye, necesito una línea de vida, de evolución del transformador, y la IA me lo saca así rapidito. Mira, 1890, 1920, en el año 60, 80, encapsulado y en la actualidad, ¿no? Tecnología digital. ¿Ya? Esta es una evolución de los transformadores de tensión. Bien, hablando ahora de los transformadores de corriente, fíjense, ¿no? Que ¿para qué sirve, no? Uno dice, oye, ¿para qué? ¿Cómo intervienen, no? O sea, tenemos que entender que el relé es como un médico y para poder detectar necesita referencias. Y si al relé le decimos, oye, tienes que sacar referencias directamente de los cables de alta tensión, el relé va a decir, no, me quemo, ¿no? Porque ahí hay muchos amperios. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, tenemos que bajar de manera adecuada, proporcional, esa corriente tan alta que hay en las torres, ¿no? Podemos hablar de 1200, 1500, 2000, 3000, o corriente de falla 20 veces la corriente nominal. Entonces necesitamos bajarlo. ¿Y cómo lo bajamos? Ahí es donde intervienen los transformadores de corriente, ¿no? Un ejemplo, un sistema real en alta tensión, ¿no? O en media, ¿no? Puede transitar 1200 amperios, pero una vez que llega al transformador, esos 1200 se convierte en 1 amperio, o esos 1200 se convierte en 5 amperios, ¿no? Entonces estamos hablando de la relación de transformación. Aquí está en la parte de abajo, ¿no? 1200 amperios entra en el primario y representa 5 amperios en el secundario. Y estos 5 amperios van a ir al relé o van a ir al medidor, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque los relés tienen los inputs marcaditos, ¿no? Este input es para 5 amperios, este input es para 1 amperio. Entonces hay que saber dónde cablear, ¿no? Por eso es importante entender también que la lectura del plano es importante para cualquier técnico o cualquier profesional. ¿Ok? Acá hay otra relación, 600 a 1. 600 en el primario refleja 1 amperio en el secundario, ¿no? O 2000 a 1. ¿Ya? Para eso es importante poder bajarle la corriente, o sea, lo que representa en alta, cómo lo puedo bajar, ¿no? Y ahí es donde entran estos equipos, ¿no? Aquí está, mira, es una muestra muy grotesca, pero al menos se entiende, ¿no? Por la línea viene, vamos a suponer, 1200 amperios. Llega a una subestación interior y aquí se transforma esos 1200 a 1 amperio o a 5. Y esos 5 pues ya va a la sala de protecciones, ¿no? Y el relé ya está cuidando la línea, pero gracias a los transformadores de corriente o a los transformadores de tensión, ¿no? Tanto la tensión como corriente se utiliza para la protección distancia, ¿no? Porque la protección distancia trabaja en base a la impedancia, y la impedancia, pues, ¿qué es? Es la resistencia, ¿no? Entonces, para poder medir resistencia hay que tener dos datos importantes, corriente y tensión, ¿ok? Aquí, fíjense, este es un tipo de transformador de tipo toroidal, ¿ya? No es como hemos visto en esta parte de acá, ¿no? Estos se podría decir, se conectan, hay un punto de conexión. Pero aquí no hay punto de conexión, aquí simplemente el cable atraviesa. Entonces, este transformador lo que hace es que a través de la inducción del campo magnético, ¿no? Porque se atraviesa un conductor. Al atravesar este conductor induce un campo electromagnético en el toroide, y este toroide en sus borneras pues va a reflejar esa corriente, ¿no? Igual, si por aquí entra 1200, pues por acá puede salir 5 amperios, 1 amperio, ¿no? Pero estos son transformadores de corriente del tipo toroidal. He visto que se usa para protección, ¿no? Pero para unas determinadas funciones, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Este fenómeno, ¿no? De su principio de funcionamiento se describe por la ley de Faraday, ¿no? Aquí nuevamente nuestro inventor Faraday.
¿no? Donde, por ejemplo, acá la tensión está en relación al número de espiras, ¿no? Por un flujo en un determinado tiempo, ¿no? Esa es la fórmula. Bien, vamos a seguir. Aquí he traído esto de acá porque yo cuando era técnico, ¿no? Pues que ahora estoy metido más en oficina o revisando planos, ahí, ¿no? Pero cuando era técnico yo no veía esto, veía trafos de corriente, pero se cableaba con hilos de cobre, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta tecnología lo he visto en la celda de Schneider, ¿no? Es el trafo toroidal para protección, pero no se cablea, sino que se pasa un cable de comunicación. Entonces me llamó la atención y dije, oye, esto no es, este es nuevo para mí. Y decían, bueno, vamos a traerlo a la clase, ¿no? Para que también ustedes sepan que la tecnología va cambiando, va mejorando, ¿no? Eh, y se supone que debe ser más fiable, ¿no? Entonces le tomé la foto a la placa, ¿ves? En un corte de energía que estuve cambiando una celda, aproveché en tomarle foto a la placa característica del toroidal y tenía varios datos, ¿no? Y el dato curioso aquí, yo le voy a dejar todo esto para que usted entienda, ¿no? Pero el dato curioso acá es que no entrega corriente, ¿ya? Sino que es un trafo de corriente, pero a la vez es un transductor. ¿Qué quiere decir? Que la corriente lo interpreta en el secundario a través de milivoltios. Y acá fíjense, mira, voltaje secundario, pues eso puede llevar al error, ¿no? A la confusión, ¿no? Oye, pero este es un toroidal de corriente, ¿por qué me bota voltios? No, pues es porque acá, por eso les dejo este ejemplo, ¿no? Que es bastante curioso, ¿no? Dice, voltaje secundario nominal. Este trafo de corriente, el TC, entrega una señal de 22.5 milivoltios en el secundario cuando circula la corriente nominal. Ya, fíjense, o sea, si hay una corriente nominal que pasa por un cable, ya, este transformador toroidal transductor no va a botar corriente, sino que va a botar 22.5 milivoltios. Y esto lo va a llevar al relé. Ya, creo que no he puesto la foto del relé acá. He fallado. Ya, pero bueno. El relé recibe estas señales, ¿no? En este caso, como son tres cables, tres fases, pues son tres cablecitos de comunicación y el relé está adaptado para recibir esas señales en milivoltios que representan, ya que representan la corriente, ¿no? Yo recuerdo haber visto eso hace muchos años, pero en los convertidores de medida, ¿no? Entonces había un convertidor de medida, pero todo lo trabajaban en milivoltios, ¿no? Entonces ahí me recordaba esa tecnología. Bueno, aquí les estoy dejando en información todo lo que vemos aquí en la placa, el IPR, el U, ¿no? La frecuencia, la corriente térmica, ¿no? La clase, todo esto, el peso. Todo esto de acá se lo estoy dejando de escrito, ¿no? Para que lo puedan repasar, lo puedan revisar, ¿no? Es importante entender la placa característica, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, también me llamó la atención dónde está el volampere, ¿no? O sea, cuánto puede soportar el cetrafo de corriente? No hay. Entonces ya pues no hay. ¿Por qué? Porque todo es comunicación, ¿ya? Entonces se conecta directamente a un solo equipo, a un relé. Ya, en cambio, ahorita lo vamos a ver, ¿ah? En cambio, hay otros transformadores de corriente de tensión que se pueden conectar a otros equipos, pero al conectar otros equipos, le estás sumando pequeñas carguitas. Y ahorita lo vamos a ver, es bastante interesante este comportamiento. Pero bien, ahí le estoy dejando bien explicadito, ¿no? Todos los datos de la placa característica. Es importante, como le digo, entenderlo. ¿Ya? Aquí le dejo. Y sobre todo, este es donde nos vamos a detener, la clase de protección. Acá dice 5P. Significa que el trafo de corriente es adecuado para relés de protección. O sea, la P quiere decir para protección. Y la designación 5 es de 5% en condiciones de falla. Ahora lo vamos a mirar. Ahorita lo vamos a chequear. ¿Ya? Resistencia de carga, el burden, ¿no? Es lo que le estaba hablando sobre los volamperes que puede soportar como carga el trafito. ¿Ya? Listo.
Antes los TC entregaban 1 amperio o 5 amperios. Hoy muchos equipos modernos entregan señales muy pequeñas en milivoltios que son procesadas directamente por relé digitales, ¿no? Esto es parte de la digitalización de las subestaciones, ¿no? Increíble cómo va cambiando todo, ¿no? Listo, aquí les dejo también una fotografía de la parte interior, ¿no? Del transformador ¿no? de tensión y de corriente. Son fotos antiguas, pero que nos ayudan a entender. O sea, siempre los equipos antiguos tienen mayor ingeniería, ¿no? O sea, y los equipos modernos tienen mayor tecnología, ¿ya? Entonces acá les dejo también para que puedan entender cómo están formados los transformadores de tensión y de corriente. Son bastante curiosos, ¿ya? Lo que le decía, ¿no? Cuando uno ve la placa característica, sobre todo de los trafos de corriente, uno va a ver un código, el 5P20, el 5P10. A mí me llamó la atención, ¿ya? Cuando yo estaba montando, instalando, siempre decía 5P20, ¿qué será? Y era curioso porque yo preguntaba a mis supervisores y no sabían, oye. Y después me iba un poquito más, me iba a los ingenieros y tampoco sabía. No había quien me podía responder. Yo decía, oye, jefe, Inge, yo estaba chibolo, pues, ¿no? Tenía 20, 22, menos de 22 años, 20 años creo que tenía. Pero yo pues era muy ávido, ¿no? Siempre me gustaba leer. Y yo preguntaba, profe, perdón, Inge, ¿esto qué cosa es? Y bueno, con suerte, uno me supo responder, ¿ya? No quiero decir de qué universidad es, pero yo lo recuerdo con cariño, ¿no? Ahora ya está como jefe, o quizás creo que está fuera del país. Pero él me lo explicó en un cuaderno. Dibujó una gráfica, dibujó una curva, me dijo acá está el codo de saturación y yo recuerdo, y con emoción lo cuento ahora porque son experiencias que te quedan grabadas, ¿no? Entonces, mira, ha pasado ya más de 25, 30 años y se me quedaba. Entonces, con esa información, nuevamente les traigo a ustedes para que ustedes puedan entender si son estudiantes, si son profesionales, si todavía no conocen, de repente ven la parte grande de la subestación, los interruptores, los trafos de tensión, los transformadores de potencia, las celdas, y no podemos ver los trafitos chiquitos, ¿no? Y porque cada trafito chiquito tiene una historia también, ¿no? Y este código, el 5P20, es bien curioso. Ahí vamos a detenernos para poder explicar, ¿no? Dice, la designación tiene dos partes, ¿ya? El 5 es el error máximo permitido en ese transformador. Y el 20 es el factor límite de exactitud. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo, ¿no? Y el P, bueno, el P ya sabemos que se refiere que ese trafo de corriente es para protección, ¿ya? Aquí está, más explicado, ¿ya? Esta es la carnecita, como dice la pepa, esta es la pepa, ¿ya? Fíjense, acá el ejemplo, 5P20, ¿no? Clase 5P20, transformador de corriente para protección, ¿ya? Acá, el 5%, 5% de error máximo. Dice, cuando el trafo de corriente está midiendo corrientes altas de falla, el error no debe superar el 5%. Esto es importante porque los relés de protección deben recibir una señal suficientemente precisa, ¿ya? La letra P, ya sabemos que significa protección, ¿ya? Y el número 20, aquí hay otro dato importante, ¿no? El número 20, ¿ya? Que significa factor límite de exactitud. Significa que el trafo de corriente puede reproducir correctamente la corriente hasta 20 veces la corriente nominal sin saturarse. Quiere decir, sin cambiar la medición. Entonces, aquí ya sabemos interpretar. 20 veces la corriente nominal ya nos permite un error, un 5% de error. ¿Ya? Ahí tenemos. Si supera los 20 veces la nominal, entonces es posible, ¿no?, que el trafo de corriente vaya a entregar una señal errónea al relé, ¿ya? Fíjense aquí, la clase 02 o 05 se usa para medición, pero la clase 5P o 10P para protección, ¿ya? Aquí está la curva, ¿no? Y aquí lo recuerdo con cariño, acá el Inge que me agarró mi cuaderno y me dijo, oye, chiquillo, ven acá, ya.
Tanto preguntas, mira, te voy a explicar. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, miren, aquí está la curva de saturación del transformador, ¿no? Acá hay una corriente de excitación, ¿no? En el eje X, y hay un voltaje de excitación o inducido aquí en el eje Y. Entonces, por ejemplo, acá dice, el trafo de corriente es 600 a 5 clase 5P20. ¿Qué significa? ¿No? Dice que 600, ¿no? La clase 600 en el primario, 600 por 20 nos va a dar 12.000 amperios. ¿Ya? Entonces, con 12.000 amperios, ¿no? Tenemos un error máximo del 5%. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí la curvita nos representa una corriente de excitación, ¿no? Sube, aquí la corriente va aumentando, tiene un voltaje de excitación, pero llega un momento de que ya se satura, ¿no? Viene a ser la curva o el codo de saturación, o la meseta, también le he escuchado que le dicen, ¿no? Entonces esta curvita es bastante interesante. O sea, ¿qué ocurre cuando el tráfico de corriente se satura? Dice, la corriente secundaria ya no representa la corriente real y el relé recibe menos corriente de lo real, ¿no? ¿Qué puede provocar? Que el relé no detecte la falla, ¿no? Entonces, pero ¿en qué caso ocurre eso? Eso ocurre cuando dimensionamos mal el tráfico de corriente, ¿no? Bueno, el tráfico de tensión. Por eso hay que, los diseñadores, los ingenieros de los que hacen ingeniería, tienen que saber dimensionar, ¿no? ¿Y qué ocurre en los trafos de tensión cuando se satura? Hay errores de medición de tensión o problemas en relés de sobretensiones, ¿no? Y así que les dejo esta curvita, ¿ya? Esta curvita, para que puedan entender la curva de saturación de los transformadores. Bien, acá le estoy dejando también los principales fabricantes, ¿no? Mira, empresas conocidas, ¿ya? ¿Quién no conoce a ABB? ABB, Asia Brown Boveri, ¿no? Una empresa muy antiquísima. Siemens Energy, ¿no? Schneider, General Electric, ¿no? Acuérdense que General Electric es la empresa que fundó Tomás Alva Edison. Ya estamos hablando de 1890, por ahí. ¿Ya? Antes se llamaba la Edison Electric, pero vino el empresario JP Morgan y compró la empresa y le dijo, ahora tú eres mi empleado, ¿no? Y le cambió el nombre a General Electric, ¿no? Ahí, vean por internet la historia muy interesante de la guerra de las corrientes, ¿no? Entre Nikola Tesla, nuestro mentor, ¿no? Nuestro profe, con Tomás Alva Edison, ¿no? Evidentemente, a Edison representaba la corriente directa, ¿no? El DC, y Tesla representaba la corriente alterna. ¿Quién ganó? Nadie ganó, ¿no? Porque ahorita estamos usando baterías, ¿no? Que viene a ser la DC. Pero sin embargo, estos dos genios pues nos dejan no solamente ejemplo de perseverancia, ¿no? Tratando de buscar alternativas, ¿no? De generación, de transmisión, sino que nos dejan también enseñanzas, ¿no? De cómo la mente humana es capaz de poder realizar cualquier inventiva, ¿no? Mucha creatividad. Entonces, fíjense aquí, empresas, la General Electric, Arteche. Yo también he visto la marca Arteche bastante, ¿no? ¿Cuáles son los países? Alemania, Suiza, España, Estados Unidos, China, India. ¿Quiénes son los países que más compran? Bueno, China compra, Estados Unidos, ni hablar, India, Brasil, México, Chile, y bueno, y el Perú, pues principalmente las empresas de minería y transmisión. Les dejo también una tabla de precios referenciales, ¿ya? De acuerdo al fabricante, al país que lo fabrica, ¿no? La China, pues, siempre está con los precios mucho más bajos, ¿ya? También está por nivel, ¿ya? Mira, en de media tensión, alta tensión, ¿ya? Así que les dejo los precios por país y por niveles de tensión. Hay una tablita que les puede ayudar también en el momento que ustedes quieran cotizar, pues ahí diga, oye, este dato, ¿no? Pero claro, estamos en 2026 y esto va cambiando año tras año, ¿no? No solamente por la inflación anual de un país, sino también por la tecnología, ¿ya? Listo, ahí les dejo. Y aquí hay algo típico, o sea, acá estuvimos hablando del 5P20, ¿no? ¿No? El porcentaje de error por 20 veces la nominal. ¿Qué ocurre? Se satura el transformador. Y cuando se satura, hay señales erróneas para la protección, para la medición. Y uno dice, pucha, es todo. Pero fíjense que aquí hay algo curioso.
¿ya? Algo curioso también. El burden, ¿no? Es una palabra en inglés, pero el burden viene a ser la carga eléctrica. Quiere decir que el trafito de corriente, el trafito de tensión, en su secundario se conecta a unos equipos. Se conecta al medidor, se conecta al relé, de repente se conecta a otro relé, de repente se conecta a otro medidor. Y esos equipitos que se conectan vendrían a ser las cargas, ¿no? Y cada uno de ellos va a aportar un consumo, 1 volt-ampere, 5 volt-ampere, ¿no? Es por eso que los trafos de corriente, los trafos de tensión también se diseñan para una carga, ¿no? O sea, ¿cuántos equipos se van a conectar en el secundario? Porque ¿qué pasa? Si nosotros conectamos más equipos de lo debido, también estamos dañando o propiciando el error de la lectura, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Tú entras a una subestación y dices, ya voy a poner un relé, voy a poner un medidor. Oye, no tengo señales. Sácalo de ahí, pues de la otra celda, sácalo, ¿no? Pon un paralelo, pon en serie, ¿no? La corriente. Y uno dice, alegramente, no lo conecta. Pero no se da cuenta que estás metiendo una carguita más, un peso más al trafo de tensión, al trafo de corriente, y lo puedes inducir a la falla. Ya, ese dato no lo sabe la gente, ¿no? Entonces, para eso son estas clases, ¿no? Que en base a la experiencia pues uno le explica y pueda servir también como tema de debate. Entonces, terminando tu clase, te vas a ir a tu unifilar, a tu control y vas a decir, oye, ese trafito de tensión, ¿cuántas cargas tiene? Mira, tiene un relé, tiene 2 relés, el trafo de tensión comparte con el relé de medición, o sea, y te das cuenta de que tiene muchas carguitas. Entonces tú ya puedes, con criterio, le dices, oye, ingeniero, ¿no? Mira, estamos sobrecargando nuestros trafitos lo podemos inducir al error. A eso se refiere el burden, ¿ya? Es la carga eléctrica total, conectada al secundario del transformador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, burden típico en trafo de corriente. En medición, de 5 a 10 volt-ampere, ¿no? Chiquito. En protección, un poquito más, de 15 a 30 volt-ampere. Y de alta precisión, hasta 50 volt-ampere. El burden típico en trafo de tensión, medición de 25 a 50. Y protección de 50 a 100 volt-ampere. ¿Ya? Así que es importante que el burden no supere la potencia nominal del trafo de corriente o tensión, porque si no, puede ocasionar un error en la lectura, ¿no? O una mala lectura. Así que llévense esto también, esta nota es muy importante para ustedes que están entrando en el mundo de sus estaciones, que se lleven este dato y que puedan profundizar, ¿no? Aquí nuestras clases lo que hacen es inducirlos a ustedes, ¿no? Somos una corriente que estamos induciendo a ustedes ese deseo de seguir investigando, de seguir abriendo libros, entrando a YouTube, buscando podcasts, buscando a otros especialistas que tengan mucho más experiencia que yo, libro y todo, ¿no? Pero por eso nosotros ahorita en estas clases inducimos, ¿no? Proponemos incógnitas, problemas, ¿no? Y dudas, ¿no? Porque como dicen todos los mentores, no creas todo lo que yo diga, no lo creas. Lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Tú mismo, ir con tu instrumento, medir, volverte ahí, este, conexionista, un técnico montador. O sea, tienes que meter las manos para poder entender todo lo que hay en una subestación. Ya, así que este tema del burden es un tema bastante curioso, ¿ya? Y que es importante que se hable. Listo, no sabemos qué hora es, pero creo que son, no sé, no tengo el celular ahora, en ser ya seguro las 9. Les dejo acá la bibliografía, siempre algunas referencias, ¿no? Que pueden buscar, ¿no? Sobre todo en internet o con la IA, ¿no? Uno puede buscar temas puntuales más estratégicos, ¿no? Y que les puede ayudar en su aprendizaje, ¿no? Así que siempre llévense esas dudas, ¿no? A campo, a obra. Ya espero que les haya gustado este pequeño temita, un poquito pequeño, se podría decir, pero importante, ¿no? Porque si no existieran los trafos de corriente, si no existieran los trafitos de tensión, realmente los sistemas eléctricos no tendrían ni visión ni oídos, ¿no? El relé no tendría la capacidad de poder reflejar o representar las señales en alta o en media tensión. ¿Ya? Así que perfecto, espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta,
Aquí estamos, vamos a dejar de compartir por acá. Estoy presentando, dejar de compartir. Aquí ya puedo ver la hora. Exacto, bien, bien, son las 9:20:59. Excelente, o sea, una horita, un poquito más de una hora, hablando sobre este tema de tráficos de corriente y tráfico de tensión. Si tienen alguna consulta, voy a mirar aquí en el mensaje. Ajá, ahí está, mira, excelente, dice Guillermo, dice, consulta, ¿cómo identificas un transformador de corriente? ¿No? En la caja la comenta, ¿qué dice ahí? Por la caja, la corneta que lleva. Oh, ya, bueno, no entiendo esto bien, pero, por ejemplo, un trafito de corriente. Bueno, si tenemos posibilidad, o sea, imagínate, ¿no? Primero tienes que entender que hay trafitos de corriente y tensión en baja, ¿no? Para servicios auxiliares, hay en media, ¿no? Para la medición y protección, y hay en alta, igual para medición y protección, ¿no? Si uno va a instalar y realmente tiene la posibilidad de tocar el equipo porque no está instalado, o sea, lo más rápido es en este caso es mirar, ¿no? La placa característica, ¿no? En este caso. Miras la placa y ahí te das cuenta, ¿no? Puede estar en inglés, ¿no? Tráfico de corriente, tráfico de intensidad también le dicen. O sea, la primera forma es, o sea, tú eres montajista y tienes que mirar la placa. En la placa te va a decir toda su historial. Puede haber casos que, por ejemplo, ya tú no estás montando, no estás instalando. Entonces, tú entras, depende a dónde entras, ¿no? Si tú entras a un tablero de servicios auxiliares, ya, normalmente ahí los trafitos son del tipo toroidal, ¿ya? Tipo toroidal para la medición. Y los trafos de tensión no existen ahí en baja. ¿Por qué? Porque te conectas directamente de la barra. ¿No? Porque estamos hablando de 220 voltios, de 380 voltios, de 460. Entonces, en ese caso no necesitas un trafito de tensión, ¿no? En un tablero auxiliar sí están los toroidales, ¿ya? Y el toroidal es trafo de corriente, ¿ya? Pero luego dices, no, ya, oye, ¿cómo hacemos en media tensión? Ya, en media tensión tienes dos escenarios, ¿no? Hay un escenario donde la media tensión es también un pequeño patio de llaves, ¿ya? Y ahora la media tensión también están dentro de la sala de control, de la sala de fuerza, pero están dentro de las celdas. Cuando están dentro de las celdas no hay manera, ¿no? Pues si está en servicio ya no hay manera de poder ver, ¿no? Porque está dentro, forma parte del circuito de fuerza, del cable. Ya no hay manera de poder abrir una celda metalclad que le dicen, SF6, ya no hay forma, ¿ya? Pero hay patios de llaves en media tensión. Entonces, ahí sí puedes identificar, como le decía, normalmente el trafo de corriente se conecta en serie. Corriente que entra, corriente que sale. Entonces, el trafito te vas a dar cuenta que tiene dos entradas de cable, ¿no? La llegada y la salida, ¿ya? Son dos bornas, ¿no? Dos bushing también le dicen, ¿no? Y vas a ver que el trafito tiene entrada y salida, ¿ya? Entonces, ese de allí es el trafo de corriente. No hay forma. Y lo mismo en alta tensión y en extra alta. O sea, tiene la misma forma física. ¿Ya? Tiene un borne de entrada y tiene un borne de salida. ¿Ya? Entonces, ahí está el trafo de corriente o el trafo de intensidad identificado. Ya está instalado, no puedes tocarlo, no puedes subirte a mirar la placa porque puedes romper la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, pero mirándolo, observando, ya te das cuenta. ¿Ya? Así. Y el trafo de tensión, ya como les he dicho, en baja, en tableros auxiliares no se utiliza porque te conectas directamente de las barritas. En las celdas Metaclad tampoco lo puedes ver, ¿ya? Pero las celdas tienen su placa también, ¿no? Celda de medición, ¿no? Y trafo de tensión, ¿ya? Igual, en media tensión puede ser un patio de llaves, ¿ya? Entonces, el trafo de tensión solamente tiene un punto de conexión en el primario, ¿ya? Un solo punto,
¿ya? Y el otra fase de referencia, ¿dónde lo sacas, Guillermo? ¿Cómo es? A mí me han enseñado que el tráfego tengo que conectarlo a dos fases, ¿ya? En mi laboratorio, en la universidad, en el instituto. Yo el tráfego de tensión necesito dos líneas, pero no, en el caso de estos trafitos, la referencia es una línea nada más, y la segunda referencia es la tierra, ¿ya? El punto de tierra. Entre los dos sacan un diferencial de potencial que normalmente, pues, en el secundario son 110 voltios, ¿ya? Yo siempre he visto 100 a 110 voltios, ¿ya? Y esa es la tensión de medición que circula, ¿ya? Me estaba olvidando, ya, bueno, antes de pasar a por el temita, de esa forma, ¿ya? Ahora, uno dice en la caja de conexión, también dice. Dice, ¿cómo? O sea, allá, mira. O sea, tú dices, entro, voy a un patio de llaves, estoy en una caja de centralización, y ahí hay dos formas, ¿no? Esa caja puede ser que esté cerca, ¿no? A estos transformadores que te digo. Tú ya identificaste los trafos. Si tienes dos puntos de conexión, es trafo de corriente. Y si la caja está cerca o debajo, esa caja de conexión es de corriente. Pero sin embargo, estás debajo de unos trafos de tensiones que tiene solamente una borna de conexión y la caja de conexión está en la parte de abajo, entonces evidentemente esa caja pertenece al trafo de tensión, ¿ya? Así que ahí es la forma de identificar. Lo otro que curioso es que, por ejemplo, en las cajas de conexiones, si está lleno de termomagnéticos, esa es una caja de tensiones, porque la corriente no usa termomagnéticos, imposible, ni se te ocurra colocar termomagnéticos a la corriente. Se prende fuego y chispita, ¿no? Y somos chispitas, ahí llamen a los bomberos, ¿no? No, tú abres una caja y si ves termomagnéticos, esa cajita es de tensión. Y si no ves termomagnéticos y solamente ves borneras, ya, esas borneras quiere decir corriente que entra y corriente que sale, ¿ya? Así que esa es esa es la forma. Ah, ya Pedro dice, no se ve en la pantalla. Ah, ya Pedrito, sí. Ah, Pedrito, lo que pasa es que ya terminé la presentación y ahorita estamos atendiendo los comentarios, ¿no? Quería hablarle también, antes que me olvide, esto del burden, ¿no? De la carga de los trafitos. Yo les dije, ¿no? Se suma o sea, la carguita de un trafo de tensión, los volt-ampere, ¿no? Les dije, equipos de protección, medición, ¿no es cierto? También se suma el cable, ¿no? Porque el cable, si es tan largo, también tiene un consumo, ¿no? Tiene su volt-ampere ahí. Entonces, imagínate que el trafito de corriente está en el patio de llaves, ¿ya? Y del patio de llaves hasta la sala de control hay 50, 60, 80 metros. Entonces tienes que sumar la potencia, el volt-ampere del cable, de esa longitud. Entonces ya estás sumando ya el volt-ampere de ese tramo, más el volt-ampere del relé de protección, más el volt-ampere del otro relé o del equipo de medición. O sea, realmente es la suma total de todos los componentes que se conectan al secundario del trafo de corriente de tensión, ¿ya? Me estaba olvidando de lo importante de los cables, ¿no? Porque uno también cuando diseña pérdidas en el cable, pérdidas en el devanado, ¿ya? Todas esas cositas hay que considerar. Bueno, a ver, sí, qué bien, somos 14 personas. Muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido de que estén presentes aquí en este programa de formación. Por iniciativa propia, ¿no? Porque ahorita estamos aquí bueno, creo que hay personas que también se conectan fuera del país, muy agradecido por eso. Aquí en el Perú estamos escasos de técnicos, ¿ya? Estamos escasos. Hay trabajo y hay pocos técnicos, hay mano calificada, hay cada vez menos. ¿Ya? Entonces la intención mía también es aportar ahí a estos jóvenes técnicos que salen con un poquito de información, porque si te quieres meter al mundo de sus estaciones, genial. Entonces este video, ¿no? Esta clase es para ti, ¿ya? Porque aquí estamos hablando sobre sus estaciones. Una anécdota les voy a contar.
yo trabajaba en España muchos años y allí en España no hay carreras técnicas, no hay carrera técnica de 3 años, ¿no? No existe. Hay cursos de formación, creo que es de 1 año, ¿ya? Y luego está la ingeniería de 5 años y la ingeniería superior, creo que es de 6 años. Entonces todos los oriundos, ¿no? Los españoles, pues se van a la ingeniería y no hay técnicos. Entonces, como no hay técnicos, necesita que esa fuerza laboral venga del exterior. Y es allí donde los peruanos están bien reconocidos en España como buenos linieros, buenos técnicos de sus estaciones, buenos técnicos en renovables, eólicos y solares. Ya, pero fíjense, aquí tenemos la ventaja de tener una carrera técnica, 3 años, y luego la carrera de ingeniería, ¿no? Pero yo he tenido la experiencia, como decía, en España, que no, ahí no hay técnico, ¿no? No existe eso. Por eso que en el tiempo que yo viajé, estoy hablando del año 2000 por ahí, tuve la suerte de ingresar rápidamente, ¿ya? Así que es importante la formación técnica. Ahora, en España existe la carrera de ingeniería técnica, ¿ya? Ingeniería técnica. Y los ingenieros técnicos tienen mayor aceptación o valoración que un ingeniero que solamente ha acabado 5 años. O sea, el ingeniero técnico se podría decir que tiene mayor peso, ¿ya? Y aquí en el Perú nos podemos convertir en ingenieros técnicos, ¿no? Si de repente llevamos carrera técnica primero 3 años y luego 5 años, o de repente egresas rápidamente con 5 años, ¿no? de ingeniería y luego pues te metes al campo ahí, donde las papas queman, para poder entender técnicamente, instalando, montando, ¿no? Viendo estos temas, probando relés, ¿no? Todas esas cosas. Y te formas técnicamente también, ¿no? Y así que nada, esas son algunas anécdotas que he tenido ahí en el tiempo que estuve en España, ¿no? Yo ahí tengo muy, muy buenas amistades, muy buenos recuerdos también con ellos, ¿ya? ¿Tienen alguna otra consulta? Son las 9:11 de la noche del día 12 de marzo, ¿no? A ver si tienen alguna consulta, alguna duda por ahí, o de repente alguien que está en el proceso de montaje. ¿No? Vamos a hacer un curso también sobre cómo llevar un proyecto de montaje, ¿ya? Cómo ejecutar y cómo hacer un seguimiento correcto, desde la ingeniería hasta la puesta en marcha. Ya, yo también tengo, bueno, metido en ese sector muchos años, ¿no? Ya, ahorita es reconocer pieza por pieza una subestación, en conocer técnicamente pieza por pieza. Ese es el objetivo de este programa, de estas 12 clases, conocer elemento por elemento. Terminamos eso, vamos a empezar otra clase sobre la gestión del proyecto en sí, cómo gestionamos desde la ingeniería, cómo podemos controlar la parte civil, la parte de montaje, la parte de comisionamiento, la parte puesta en marcha. Ya ahí vamos a sacar un programita adicional para la gestión de proyecto en el montaje de subestaciones eléctricas, ¿no? Media tensión, alta tensión. Ya, así que ese también está anotado. Y luego también un compañero me pidió que algunas referencias de cómo cotizar. ¿Ya? Así que luego vamos a abrir también un curso de cómo hacer una cotización correcta para el montaje, ¿no? Electromecánico de sus estaciones, ¿no? O algún servicio adicional. Así que también vamos a tratar de hacer unas pequeñas clases sobre eso. Ya, perfecto. No sé, no hay consultas por ahí. A ver cuántos somos. Vamos a cerrar entonces la comunicación. Nuevamente, muchas gracias. Son las 9:17 y damos por finalizada la clase 07 acerca de los trafos de corriente y trafos de tensión. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchos abrazos para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.